tiene, lo presenta el rango entre 1400 y 2500. Entonces, ya para hablar un poco sobre la diversidad funcional, entonces, la riqueza funcional se refiere al número de especies que habitan en un nicho en particular. Y este índice está relacionado con la riqueza de especies. Y nosotros, pues, vemos aquí y recordemos que ahorita en lo que le mostré, los rangos altitudinales entre 1400 y 2500 y 2500 y 4000 son los rangos altitudinales que presentan un número mayor de especies. Entonces, aquí la riqueza funcional es alta y eso también lo podemos estar relacionado por la disponibilidad de bastantes nichos ecológicos. Entonces, como tenemos florestas húmedas, florestas que presentan alto porcentaje de neblina. Entonces esto hace de que las especies puedan establecerse en diferentes nichos ecológicos. Entonces también se habla que la riqueza funcional es una medida en donde las especies pueden explotar los diferentes nichos que el ecosistema les está brindando. La uniformidad funcional, entonces, es una medida del rasgo funcional de las especies distribuidas pues regularmente dentro del rasgo ocupado. Entonces aquí tenemos que la altitud o el rasgo altitudinal que presenta una mayor uniformidad funcional es entre 4000 y 5000 metros. Entonces esto puede ser explicado o lo podemos ver de esta manera, que es que este valor de uniformidad nos indica que los rasgos funcionales que están presentes aquí, o sea, los rasgos funcionales que tienen las especies, se distribuyen uniformemente en este tipo de ecosistema, en este tipo de ambiente. También, pues, otra cosa es que también que los rasgos funcionales son más particulares, son más específicos que en las demás zonas altitudinales, ¿sí? O también podemos hablar que, caso contrario, con los demás rasgos funcionales presentes en estas altitudes menores, aquí los rasgos funcionales que presentan las especies, podemos decir que no son diferentes entre las especies, que pueden ser casi iguales, ¿sí? Por eso esta distribución, por eso tenemos valores bajos en estas zonas. Ya el valor de divergencia funcional. Entonces aquí este índice es interesante poderlo observar, y es que él nos muestra los valores de los rasgos funcionales que son extremos, o sea, aquellos valores que, que se salen de la media, ¿sí? En cambio, estos valores que están aquí, estos valores son bajos, que quiere decir que todos los rasgos funcionales que se encuentran, que están presentes en las especies y están en estas altitudes, tienen el mismo valor en el espacio funcional. Entonces esto lo podemos ver ahorita más adelante un poco mejor. Entonces, con los valores medios ponderados por la comunidad, se realizó un PCA para mirar la correlación de los rasgos funcionales a través de la distribución altitudinal, para observar cómo es la composición funcional de estos rasgos en el gradiente altitudinal. Entonces,
observamos que hay una fuerte composición, o dos grupos, forman dos composiciones totalmente distintas de los rasgos funcionales, ¿ya? A través del gradiente. Podemos ver que está así en esta dirección. Entonces, hay este rasgo aquí que tenemos, el rasgo dioico, que se encuentra en el rango altitudinal de 2500 a 4000, es el valor del rasgo extremo que nos hace dar un alto valor de divergencia funcional. También para el rango de 1400 a 2500, la papila celular es un valor del rasgo funcional extremo que hace que estos dos rangos altitudinales presenten los valores más altos de divergencia funcional. Entonces, encontramos un primer grupo donde tenemos unos rasgos que están más correlacionados con las altitudes de 0 a 500 metros y de 500 a 1400. Vamos a mirarlas acá un poco más a fondo. Entonces, el primer grupo está constituido por el lóbulo, y aquí nosotros encontramos que las plantas que están en tierras bajas o en altitudes bajas están o presentan este rasgo muy constante, es muy marcado este rasgo. Y esto puede ser posiblemente a que en estas gradientes altitudinales, en esos gradientes bajos, la humedad es menor. Entonces, recuerden que esta característica del lóbulo en las especies, eso sí se está evaluando, pero se tiene conocimiento que está ligado a la absorción y a la y a la al- y a la que a la y a la presencia de agua y a la captación de agua en las plantas en estas zonas donde la humedad es muy baja. También recordemos que en estas zonas hay precipitaciones bastante fuertes, ¿sí? Pero no son constantes. Entonces también las plantas por esos tiempos de lluvia pueden almacenar un poquito de agua en estos lóbulos. Pero a medida que va aumentando la altitud, este rasgo ya no es más presente, porque ya en estas zonas hay otros tipos de características. Para tanto el lobo reducido como el lobo inflado está obviamente relacionado con la presencia del lóbulo. Y ellos, como ya los dije, claro, entonces este lóbulo inflado está muy relacionado con la captura ya del agua. Algo que es muy interesante, y creo que aquí tenemos que hacer como un asterisco para poder ahondar un poco más con respecto al rasgo funcional del lóbulo reducido, porque él también es bastante alto en las zonas bajas. Entonces hay algo que pueda explicarnos un poco más sobre estas zonas. Entonces, ya para el siguiente rasgo funcional tenemos el tipo de gametofito. Entonces, nosotros encontramos que eh, las plantas foliosas son más presentes en las zonas bajas, ¿sí? Más presentes en las zonas bajas que, que el tipo de planta talosa. Entonces, recordemos también que las talosas son plantas que precisan más del componente hídrico, son más afines a la humedad, ¿sí? En cambio, estas obviamente necesitan la humedad, necesitan del el agua, pero son un poco más resistentes en comparación de las talosas. Entonces aquí observamos esto. Totalmente, a medida que va aumentando el gradiente altitudinal, las foliosas van cambiando a talosas.
Entonces la lámina entera también es, nosotros hemos observado que ella va cambiando su composición a medida vamos encontrando plantas en las altitudes superiores que presentan dientes o que presentan algunas ornamentaciones en los rangos altos. En cuanto al tipo de reproducción, nosotros encontramos que en los rangos bajos tenemos el tipo monoico y arriba están los dioicos. Y esto también es ahí un asterisco porque tenemos que ahondar un poco más en esta correlación que nosotros encontramos. Posiblemente que en estas zonas nosotros encontramos eh, que el rango, no, encontramos que la reproducción asexual es más presente. Entonces, para allá el rasgo funcional de hábito, nosotros encontramos que el hábito epífito, esta correlación es algo muy interesante y que a medida que el gradiente altitudinal aumenta, el hábito epífito va disminuyendo. Y esto básicamente está relacionado por la composición de los bosques. Entonces vamos pasando de bosques húmedos tropicales a páramos, superpáramos y a nieves perpetuas. Entonces, básicamente vamos haciendo un cambio en el tipo de hábito de epífito, dado que en estas zonas las especies epífitas tienen un número mayor de nichos disponibles para poderse establecer. Entonces aquí tenemos que las leyenias y las plagioquilias son los géneros más abundantes en estas zonas. Entonces ya para el siguiente grupo funcional, entonces tenemos los pigmentos oscuros, el hábito terrícola y la reproducción sexual. Entonces, recuerden aquí algo muy importante que yo les hablé, es la uniformidad funcional. Aquí lo podemos observar. Estas especies que se encuentran en los rangos más altos son las especies que presentan unos rangos muy particulares, ¿sí? Específicos, que las ayudan a poder establecerse en estas zonas, en estas alturas. Entonces, el hábito terrícola, en estas zonas más altas, él encuentra un nicho que está totalmente desocupado, entonces él de una vez lo ocupa, ¿sí? Porque en esta parte tenemos roca expuesta, tenemos pastizales, zonas que las especies terrícolas pueden estar ocupando y mirando y ampliando su distribución. Algo también relacionado a esto es que en estas zonas nosotros encontramos una alta intensidad lumínica, unos fuertes vientos, ¿sí? Donde ahí encontramos el rasgo funcional de pigmentos oscuros. Estos pigmentos oscuros les permiten a las plantas poder soportar las drásticas intensidades, radiaciones lumínicas que se encuentran en estas zonas. Algo también con lo que los dije ahorita con la parte del tipo de reproducción dioica, está relacionado con la parte también de la reproducción asexual, porque en estas plantas y en estas zonas donde hay características o ambientes muy extremos, algunas plantas no se pueden reproducir sexualmente. Entonces ellos tienen algunas adaptaciones para poderse propagar. Entonces, por eso en esta zona tenemos los propágulos, las hojas caducas y las yemas como habilidades de las especies para poderse reproducir. Entonces ya a modo de resumen en todo lo que yo les hablé ahorita un poco, básicamente esto es el final de la primera parte. Nosotros pudimos observar a este momento que a través del rango altitudinal se encuentra una distribución de los rasgos funcionales. Podemos encontrar que
estos rasgos funcionales están presentes más en algunas fachas altitudinales y respondiendo a diferentes condiciones ambientales para las especies. Pero entonces, como todo cuando uno inicia una pregunta, siempre sale más preguntas. Entonces, en estos momentos nosotros hay algunos rasgos que nos dejaron como pensando, y es para poder medir y mirar cómo la temperatura, cómo la humedad sí influye o está correlacionado con estos rasgos funcionales que las plantas presentan. Entonces, esto ya es como un resumen de observar que esta es una pequeña muestra de la diversidad funcional de las hepáticas para Colombia. Entonces, muchas gracias y estoy dispuesto pues, a contestar preguntas y etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciado Jason, por esta ponencia de diversidad taxonómica y funcional de hepáticas en Colombia. Ha sido una presentación muy fructífera, tanto por su explicación, además de las imágenes y las gráficas que nos han podido ayudar a entender mejor. Es interesante cómo pueden haber aún aportes y resultados nuevos en su país. Personalmente me gustó mucho su presentación, como dije, es llamativa, interesante, cómo se relacionan los rasgos funcionales con la diversidad funcional y también esto con lo del rango de especies y como mencioné, las gráficas también ayudaron mucho a entender cómo se relacionaban con las altitudes. Bueno, ahora le doy Qué el bueno. paso a Bernardo para que pueda pasar con la sección de preguntas. Ok. Buenas tardes. Voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales adaptaciones reproductivas de las hepáticas que crecen en ambientes xerofíticos, tanto a nivel sexual como asexual? Bueno, esto, digamos que para las hepáticas, ellas siempre tienen nosotros siempre encontramos los propágulos, las yemas en regeneración. Básicamente son hojas que caen al suelo y de ahí brotan. Entonces, básicamente las principales adaptaciones son yemas y en brotes en regeneración. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Roger Mamani y nos dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿presentan algún tipo de preferencia estas hepáticas por los forofitos donde se encuentran? ¿Alguna característica morfológica de los árboles? Bueno, eso ahí es una palabra, es una pregunta muy interesante que se ha llevado bastante tiempo en poder responder porque eso también influye no tanto en la forma de los árboles, sino también en el tipo de ecosistema en el cual tú trabajes. Y porque no es lo mismo trabajar o hacer un levantamiento de epífitas en un bosque de tierras bajas a un bosque para hacer un levantamiento de epífitas en tierras altas, porque la composición de árboles cambia y varía. Entonces, lo que sí se puede decir es que a modo de corteza, las especies tienen una mayor afinidad por aquellas cortezas que son rugosas. ¿Por qué? Porque en estas cortezas que son rugosas o en estos árboles antiguos, ellos se agrietan y en estas grietas se va acumulando agua, nutrientes y las hepáticas van buscando ese tipo, ese tipo de humedad. Y entonces recuerden que ahorita yo les hablaba que algunas especies buscan explorar nuevos nichos ecológicos. Entonces, si hay el recurso, yo me establezco ahí. Por eso no las cortezas lisas no son muy buenas para el establecimiento de las hepáticas o de las plantas o en sí. Entonces aquí hay otra, creo que quiero hacer una salvedad y es cuando tenemos un bosque muy maduro, bastante grande, que es de mucho tiempo, básicamente sus cortezas van a ser muy grandes, ellos se cuartean porque a medida que van creciendo se van anchando, ¿cierto?
Ya eso permite la adaptación de briófitas, que lleguen briófitas de todo tipo. Si el bosque es muy joven, entonces los árboles en su gran mayoría van a tener cortezas lisas. Entonces, si nosotros podemos mirar ese tipo de composición de los bosques, bosques jóvenes, bosques que están en transición a bosques maduros y antiguos, vamos a mirar que hay una diferencia en la composición de las epífitas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿un ecosistema con mayor riqueza taxonómica tiene siempre mayor riqueza funcional? ¿O cómo se podría relacionar esos dos conceptos o Bueno, valores? en este caso, nosotros contamos con suerte, porque eh, aquí nosotros, digamos que para el neotrópico, nosotros contamos con la cordillera central, con la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera de los Andes nos permite poder tener diferentes nichos ecológicos en las cuales las plantas se pueden establecer, ¿ya? Entonces, entre más nichos ecológicos existan, más diversidad, más riqueza funcional va a existir, va a haber. Entonces, para este caso, está relacionado porque la mayor diversidad de especies fue en los gradientes altos, entre los 1400 a los 4000, donde nosotros tenemos bosques húmedos tropicales, donde la precipitación es bastante alta y es constante. Es otra cosa a la comparación de los bosques de tierras bajas, que la precipitación es alta, es muy alta, pero no es constante. Tienen periodos de lluvias, periodos secos, entonces no pueden estar relacionados. Podemos encontrar una relación más que todo por preferencias de rasgos funcionales, como los mostré ahí. Entonces, en estas tierras bajas, el rasgo funcional del lóbulo está presente, porque estas plantas van a estar sometidas a largas lluvias por un tiempo, lluvias muy fuertes y sequías también. Entonces, bueno, eso es como tener una cantimplora. Yo cargo agüita para tomarla cuando ya no haya más agua, no me caiga agua. Entonces, básicamente es eso. Pero en este caso, para responder la pregunta, para el caso de nosotros está relacionado. Pero eso influye mucho en el tipo de ecosistemas en el cual estemos y la disponibilidad de nichos que tengamos. Está bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Zulema Quispe. En los espacios donde la temperatura es fría, en altitudes mayores a los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿estas plantas llegan a establecer alguna interacción con otra planta para su supervivencia o son independientes? Bueno, hay algo interesante y es que casi la gran mayoría de epífitas siempre mantienen hacen, bueno, esto no se llamaría como una simbiosis, sino siempre están al lado de más plantas. O sea, tú nunca vas a encontrar, excepto en ambientes muy xerófitos. Pero en la parte, siempre van a estar expuestos cerca de frailejones, cerca de pastizales, ¿sí? Porque estos pastizales hay veces que van a generar un microclima en donde las plantas pueden establecerse. Entonces siempre van a estar presentes con algunas plantas, pero se tienen registros y esto sí ya no puedo andar mucho ahí porque no tengo conocimiento, pero sé que se han encontrado plantas en glaciales, hepáticas, en glaciales. Es más, creo que uno de los últimos registros que se hicieron para Colombia es de una colura, creo que es una hepática, para casi en altitudes muy altas. Entonces, toca mirar qué es el rasgo que esta especie tiene para poder adaptarse en esas altitudes tan extremas. O sea, nosotros aquí, pues, obviamente, partimos de algo que está para poder, pero en su gran mayoría las plantas siempre están en comunión, están con otras plantas para poder tener una mejor distribución y adaptación. Muchas gracias. Y para terminar, Pilar Dalos comenta.
¿Dónde se puede encontrar el artículo? Excelente investigación. Bueno, entonces, por ahora, como lo dije, es una primera parte pues, de mi maestría. Esperemos que al final después de mitad de año o algo así, cualquier cosa, esperemos que nada malo acontezca en estos tiempos de pandemia. Entonces, tratar de darle lo más que pueda al trabajo para poder tener una publicación para fin de año. Hasta ahorita, como les mostré, llevo es una primera parte porque lo que yo quiero es poder correlacionar. Ya sabemos que la altitud está influenciando en estos, en algunos rasgos, en algunas hepáticas, en algunas especies, pero queremos saber si los demás gradientes ambientales sí influyen o no influyen, porque siempre uno dice, porque es que hay mayor humedad. Bueno, la hemos estudiado, hemos hecho esa correlación de una cosa con la otra, porque hay veces que uno ve las cosas tan obvias, que uno, sí, pero uno no las toma para estudiarlas y mirar realmente si sí o si no. ¿Quién quita que eso no esté relacionado o no sé qué? Entonces, depende de muchas cosas. Entonces, esperemos tener la publicación para fin de año y tener una publicación pues, más completa y tener más cosas y eso para poder compartirla con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más. Claro, con gusto. Pregunta si existe alguna hepática con importancia médica. Con importancia médica. Creo que sí. Con importancia médica. Sí, sí, creo que sí, claro. Claro. Mm, obviamente, la, hay unas especies de plantas que ella es del género, creo yo, el género Frulania, y ella tiene compuestos químicos. Entonces, también recuerden que algunas especies, ellas presentan cuerpos oleosos, ¿sí? Entonces tienen algunos compuestos químicos y en especial esta Frulania tiene unos compuestos bien específicos que pueden ser utilizadas en fármacos, etcétera, pero no te podría decir, no, es tal especie, ya. Muchas gracias por tu respuesta. No, gracias a ustedes por la invitación. Me sentí en casa. Aquí a hablarles un poquitico de esto. Muchas gracias.